Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 21. Kel y Raptalia eran comprensiblemente cautelosos con la mujer. No solo porque desprendía aires de noble, sino porque incluso si estaban en la Villa Lute, esto seguía siendo Melromark, donde la mayoría de la alta nobleza detestaba a los semihumanos. Es más, el vestido que llevaba la mujer, a pesar de estar manchado por ramas de zarzas, lo que indicaba que había estado corriendo entre la maleza, todavía estaba bastante impecable. El arco que colgaba de su espalda también le resultaba familiar. Un arma cuyo precio era considerable, lo que significaba que estaba en juego una fuente de riqueza e influencia. ¿Y a ti qué te importa? Sorprendentemente, no fue que él quien sutilmente mostró sus colmillos a la otra mujer que buscaba al héroe del escudo, sino Raptalia, cuya expresión era una mezcla de intentar decidir si le gustaba o no lo que estaba viendo. Frunciendo el ceño, Kel notó la postura defensiva de Raptalia. Kel y Raptalia estaban en su adolescencia, debido al rápido crecimiento de la especie de mi humana. Esto fue un cambio tanto mental como físico, por lo que sus procesos de pensamiento ahora estaban más mejorados que cuando eran solo niños. Se necesitaría subir un nivel más para alcanzar proporciones adultas, pero eso no importaba en esta situación. La chica que exigía la ubicación del héroe del escudo parecía incluso más joven que ellos, con un pecho plano y rasgos maduros florecientes. Rechinando los dientes, la niña siempre había sido observadora desde pequeña. Por eso su madre la había elegido una y otra vez por encima de su hermana mayor. Podía decir que Kel y Raptalia estaban siendo vigiladas por ella, y el tiempo era esencial. Además, las descripciones de Kel y Raptalia vinieron rápidamente a la mente de Melty. Estos dos eran miembros del grupo del héroe del escudo. Pensar que se toparía con ellos primero mientras intentaba tomar un atajo por un callejón. Mi nombre es Melty, soy la primera en la sucesión al trono de Melromark. Es de suma importancia que encuentre al héroe del escudo antes de que mi hermana pueda llegar hasta él. ¿Una princesa? Raptalia parpadeó cuando la idea le vino a la mente, pero Kel era diferente. Ni siquiera pensó en la política de las cosas y simplemente soltó sus pensamientos. Tu hermana, murmuró Kel. Malty, dijo Melty con tono despectivo. Su nombre de aventurera, Mine. Ese nombre provocó muchas emociones en Kel y Raptalia, ninguna de las cuales era agradable. Philo, que intentó saltar del agarre de Raptalia, se quedó aferrada a su pecho. Ahora no era el momento. Sabía que era sospechoso que los otros héroes estuvieran en Lute al mismo tiempo que nosotros llegamos, se quejó Kel. ¿Qué hizo esa tonta princesa esta vez y por qué deberíamos contarte algo? Mira, te lo explicaré más tarde, pero no soy mi hermana. Estoy tratando de detenerla, insistió Melty, apretando los puños. Por un segundo, sus ojos brillaron con una intensidad fija cuando vio a Philo sacar la cabeza, pero rápidamente reprimió el impulso. La situación del héroe del escudo era más importante por el momento. Seguro que está tramando algo desde que el grupo del héroe del escudo la humilló. Si son familia, entonces ¿qué dice que no están confabulados? Preguntó Raptalia con expresión arrugada. Eso es lo que estoy tratando de averiguar y evitar. Mi madre me envió de vuelta al reino para arreglar todo el desastre con la invocación del héroe, dijo Melty antes de sacudir la cabeza. Se dio una palmada en las mejillas para concentrarse. Tenemos que advertirle al héroe del escudo para que al menos se ponga en guardia y no baje aún más su opinión sobre Melromark. Todo esto ha sido un desastre político. Raptalia entrecerró los ojos y miró a Melty. El motivo definitivamente estaba ahí, pero al menos en este caso, Melty estaba demostrando buena voluntad hacia Naofumi. Y eso fue lo que marcó la diferencia. De hecho, estamos en camino a buscarlos, admitió Raptalia antes de que Kel comenzara a olfatear el aire. TCH, hay demasiados olores aquí, dijo Kel visiblemente desanimado. No podemos ir por las calles principales o nos verán tontos, más tontos y el más tonto. Kel, eso no está bien, dijo Raptalia. Entonces deja de reprimir la risa, se quejó Kel. Tengo una idea, dijo Melty después de deducir a quién se referían Kel y Raptalia con sus palabras. Malty podría haber hecho algo para atraer a todos los héroes a Lute en un plan para involucrar al héroe del escudo.
Siempre fue una conspiración con ella. Lo que tenemos que hacer es tomar la iniciativa, y antes de que me fuera a Lute, una de las sombras que mi madre plantó junto a mi hermana mayor hizo un informe sobre que Malty tenía una conexión con la iglesia de los tres héroes. Pero eso no tiene nada que ver con encontrar al señor Naofumi. Raptalia frunció el ceño, hasta que Kel se dio cuenta. ¿Qué pasaría si detuviéramos el plan nosotros mismos? Los ojos de Kel se iluminaron con cierta ambición. Raptalia seguía insegura, pero Kel no era de las que reprimían sus pensamientos. Piénsalo, Rap. El señor Shiro y Naofumi todavía nos tratan como niños. Tenemos que hacer algo para cambiar esa impresión, y si resolvemos este lío por nuestra cuenta, ¿no hará la diferencia? La emoción de Kel se reflejaba en su tono. La ingenuidad infantil aún no se había perdido en Raptalia, pero ella también estaba desesperada por ser vista bajo una luz diferente por Naofumi y dejarlo ir. Obviamente voy contigo, intervino Melty antes de que Kel y Raptalia pudieran irse sin ella. Sé de magia y puedo hacer mi propio trabajo. Mi madre me entrenó bien y necesitarás mi ayuda para atravesar la aldea de Lute. A diferencia de ustedes dos, tengo una idea general de dónde se encuentra la iglesia de los tres héroes. Fue un punto de vista que Kel y Raptalia tuvieron que aceptar. Entonces seguidme y mantened las capuchas puestas. Vuestras orejas llamarán la atención, no es que me importen esas cosas. Quiero decir que no es bueno ser sutil. Melt se fue por las ramas en cuanto se dio cuenta de que sus palabras podían resultar ofensivas. Su expresión seria se quebró para revelar su verdadera edad, en lugar del comportamiento que su madre le había inculcado. Lo siento, solo sígueme, ¿de acuerdo? Melty avanzó con el corazón apesadumbrado, mientras Kel y Raptalia miraban su figura por un momento antes de seguirla. Bajo la guía de Melty, Raptalia y Kel no tardaron mucho en llegar a una sucursal de la iglesia de los tres héroes. Clérigos y monjas deambulaban por el interior del edificio, pero su presencia era escasa y distante. Lute no era la ubicación principal de la iglesia y estaba más cerca de una pequeña secta establecida en un edificio más pequeño. Esto era algo que la mayoría de los sacerdotes y monjas de la iglesia de los tres héroes sabían. Solo unos pocos entendían que existía una fachada. Melty, como princesa, estaba al tanto de las especulaciones que tenía su madre con respecto a la iglesia. Por lo tanto, fue con un sentido de anticipación y curiosidad que Melty guió a Kel y Raptalia alrededor del clero itinerante y dentro del pequeño edificio utilizado como una sucursal de la iglesia. Un reloj de arena con forma de dragón, o al menos una imitación del mismo, estaba expuesto junto al altar del edificio. ¿Y ahora qué?, preguntó Kel mientras Raptalia observaba una gota de sudor correr por la frente de Melty. Frunciendo los labios, Melty caminó hacia el altar. Si los informes eran correctos, entonces se supone que debe haber algún tipo de interruptor o dispositivo junto al altar. No estoy muy segura, ya que esta información estaba más en línea con la iglesia en la capital, pero debería funcionar de la misma manera. Kel y Raptalia se miraron entre sí y se unieron a Melty para buscar algún tipo de interruptor. Sin embargo, el grupo no encontró nada. Si fuera tan fácil, cualquier miembro ordinario de la iglesia habría encontrado rastros de corrupción. Maldita sea, esto atesta. Kel pateó su talón contra el suelo con frustración. A este ritmo, su plan iba a fallar antes de siquiera empezar. Ese sigue buscando. Debería estar aquí. Es la única sucursal a la que mi hermana podría haber ido en busca de ayuda en Lute. Melty envolvió sus manos alrededor de una sección dorada del reloj de arena y se golpeó la cabeza con una pieza de adorno mientras intentaba tirar de la sección. Debo. Raptalia negó con la cabeza. Esto no nos llevará a ninguna parte. ¿Qué tal si esperamos a que alguien venga y lo vea desde allí? Puede que no haya tiempo para eso, dijo Melty. Los otros héroes ya están aquí y mi hermana no es una persona paciente. Hacer clic. Melty y Raptalia se giraron hacia donde Kel se había hartado y clavaron su lanza en el reloj de arena del dragón y lo hicieron añicos. Debajo se reveló una subsección del piso que conducía a un pestillo oculto que Kel había tirado. Te dije que sería más rápido si destruyéramos todo, sonrió Kel antes de proceder a saltar a la entrada de un subsuelo subterráneo. Kel, espera. Raptalia solo pudo perseguir a su amiga mientras Melty la seguía con los hombros encorvados.
Se suponía que era ella quien debía encontrar el camino. Filo. El único rayo de luz fue el Firorial, que saltó de Raptalia y se posó en el hombro de Melty. Debajo de la rama de la iglesia había una intrincada red de túneles que parecía extenderse por kilómetros. La cantidad de trabajo que hubo que hacer para construir esta maravilla de la ingeniería era inimaginable a corto plazo. A pesar de lo lejos que estaba Lute de la capital de Melromark, Melty pensó que era poco probable encontrar archivos incriminatorios que su madre pudiera usar para reprimir a la iglesia. Sin embargo, ese no era el propósito principal. Melty entrecerró los ojos al notar un perfume peculiar en el aire, una especie de aroma lujoso del que su hermana habría gastado una fortuna en mantener un suministro constante. La perra estuvo aquí, que él se cubrió la nariz con disgusto. Sígueme. Como un perro olfateando un rastro, que él usó su sentido del olfato para guiar a todos hacia adelante, tomando el antiguo lugar de Melty a la cabeza. El grupo pronto llegó a una habitación llena de cajas de suministros y un círculo mágico que se parecía a algo similar al que se usaba para invocar a los héroes legendarios. Estaba muy diluido en comparación con el original, pero se podía discernir su función como función de invocación o de deformación. De los tres, fue Melty quien tuvo los ojos más abiertos como mago cuando el círculo comenzó a zumbar e iluminarse. Muévanse, ustedes dos. Raptalia agarró rápidamente a Kel y Melty y los apartó de la vista detrás de varias cajas de suministros. Apenas apareció una figura con el ceño fruncido. El sumo sacerdote de la iglesia de los tres héroes no había planeado visitar a Lute en primer lugar, por lo que no se divirtió al salir al salón. Se ha ido, Raptalia dio un suspiro de alivio, habiendo reconocido al hombre solo por su comportamiento aparentemente gentil. ¿Qué está pasando aquí? Melty tragó saliva audiblemente mientras sentía que su tensión aumentaba. Cardenal Viscas. Melt pronunció el nombre. Melty no podía entender por qué el cardenal de la iglesia de los tres héroes estaría aquí en Lute en lugar de permanecer en la capital de Melromark. Ella había asumido que Melty simplemente tenía un pequeño contacto en la iglesia de los tres héroes, alguien de menor influencia, no el papa mismo. Que este era claramente un problema más grande del que ella esperaba resolver en silencio. Tenía que salir de ella y contactar a mamá. Sabía que olía a ratas. Una voz hizo que las tres chicas endurecieran sus expresiones. Su alivio había llegado demasiado pronto. ¿Dónde salió todo mal? El cardenal Viscas, o Valnus, apretó la mandíbula y los dientes con frustración en el momento en que llegó por primera vez a Lute. Colaborar con la primera princesa había sido un error. Su idiotez había superado con creces cualquier beneficio potencial que pudiera brindar. El plan inicial de moldear su débil mente en una marioneta utilizable fue defectuoso desde el principio cuando el material con el que estaba hecha la marioneta era peor que estúpido. No, fue impulsivo y carente de cualquier tipo de previsión. Honestamente, si Valmus no hubiera estado ya asociado con Melty, habría cortado lazos hace mucho tiempo. Aún así, Melty tenía razón en que había que hacer algo con el héroe del escudo y su grupo. Se estaban volviendo más fuertes demasiado rápido y superaban a los otros tres héroes en todos los aspectos. No pudo sostenerse. Melty quería que se hiciera algo, pero como era de esperar, esa mujer tonta no tenía planes concretos. Más bien, insistió en enviarle un mensaje para que participara directamente y garantizara el éxito. Honestamente era lo único lógico que había hecho hasta ahora. Valmus se subió aún más las gafas y habría seguido adelante si no hubiera notado un detalle peculiar momentos después de su llegada. ¿Eso era un pollo? Sacudiendo la cabeza, Valmus parpadeó y reevaluó sus pensamientos. Filo. Un Filolial recién nacido se encontraba de alguna manera en el espacio subterráneo de la iglesia de los tres héroes. El auge en la cabeza del pollo se movía de arriba a abajo, sus ojos brillantes miraban fijamente a Valmus antes de que recordara rápidamente que se estaba escondiendo y fuera a esconderse. Caminando como un pato, casi le dirigió una mirada suplicante antes de agitar sus alas y desaparecer por completo detrás de una caja. Valmus pensó rápidamente. No era estúpido. Un bebé Filolial viniendo aquí solo. Sabía que olía a ratas. Algo no estaba bien desde el momento en que llegó. El Señor es misericordioso, declaró Valnus, mientras se armaba con su bastón.
Si todos ustedes han invadido este lugar sagrado por un sentimiento de justicia equivocada, entonces les permitiré la capacidad de arrepentirse. Ocultos en sus lugares, Kale, Raphtalia y Melty se miraron entre sí antes de revelarse sin decir palabra. Balmus tenía la ventaja incluso si permanecían ocultos, simplemente porque estaba familiarizado con toda la ubicación. No le llevaría mucho tiempo encontrarlos ya que la habitación estaba cerrada con una sola entrada que conducía hacia afuera. Era mejor poder ver y prepararse para cualquier acción que Balmus emprendiera en lugar de esperar en la oscuridad. Kale y Raphtalia prepararon sus armas, una expresión casi complácida cruzó el rostro de Balmus cuando reconoció a Kale y Raphtalia como parte del grupo de Naofumi. Aparte de Shirou, Balmus no tenía ninguna consideración por ninguno de los dos semi-humanos. Morirían de todos modos, pero aquí, en este lugar oculto, nadie encontraría sus cuerpos. Sin embargo, en el momento en que Balmus reconoció a Melty, su expresión cambió a una mueca de disgusto. Su presencia haría que todo lo que sucediera a partir de ese momento fuera problemático. Si el próximo heredero de Melromarc sufriera algún daño, su madre no se quedaría de brazos cruzados mientras se encerraba en asuntos exteriores. Incluso si la reina tenía mucho que hacer con la disputa política de la maniobra que había llevado a cabo Outcry al convocar a los 4 héroes a Melromarc, volvería directamente y arruinaría todo. Princesa, qué sorpresa, dijo Balmus con expresión sombría. Considérate afortunada por tu noble cuna. Balmus activó su magia antes de que los tres pudieran reaccionar. Melty la reconoció primero y levantó sus manos para conjurar un velo de agua. Sin embargo, lo que Balmus lanzó no fue un ataque, sino un medio para reactivar el círculo mágico en la habitación. Entre lanzar magia y activarla, tanto Melty como Balmus sabían cuál era más rápido. Tetú. Melty apenas pudo pronunciar una palabra antes de que su figura desapareciera junto con la de Filo, que estaba sentada sobre su cabeza. El agua salpicó la magia incompleta de Melty y el ambiente se intensificó entre Balmus, Kale y Raphtalia. ¿Por qué haces esto?, gritó Raphtalia, la tensión hizo que su voz se torciera. Estás apuntando a nuestro grupo. De hecho, Balmus ya no vio la necesidad de negarlo, su expresión cálida se transformó en una mirada amenazante. La luz brilló en sus anteojos mientras hablaba como si fuera una deidad para simples mortales. La inmundicia merece ser purgada, y la verdad de la enseñanza de la iglesia debe difundirse. Esos tontos de otros reinos que adoran al héroe del escudo no tendrán a nadie a quien adorar si su ídolo está muerto. Desafortunadamente, por asociación, ustedes dos también deben morir. De verdad, si se arrepienten ahora, puedo hacer que no les duela. Bastardo, que él agarró la lanza roja que Shirou le había regalado mientras Raphtalia sacaba su espada. Kale y Raphtalia asintieron el uno al otro y comprendieron que su única ventaja aquí era la habitación cerrada. Ambos eran luchadores cuerpo a cuerpo y Balmus parecía indefenso con sus túnicas sacerdotales. Sin embargo, eso significaba que nunca debían darle suficiente distancia para usar su fe o sus ataques mágicos. Ya habían oído suficiente. Kale fue el primero en atacar, apuñalando con su lanza mientras Raphtalia seguía su ejemplo con su espada. Su brusco aumento de nivel no solo mejoró su capacidad de lucha, sino también sus sentidos de combate. Los rasgos semi-humanos que otros menospreciaban eran su mayor ventaja. Podían oler la fatiga de un adversario a partir de su sudor, podían ver incluso en lugares oscuros, y podían oír también como cualquier perro o animal salvaje. Es por eso que Kale y Raphtalia estaban en apuros. No hubo fluctuaciones rápidas en el sonido de los latidos del corazón de Balmus, y mucho menos alguna señal de angustia mientras los dos atacaban. En verdad, los corderos gordos vienen al matadero en un día de fiesta. Ante los ojos de Kale y Raphtalia, el bastón en la mano de Balmus se transformó en la lanza legendaria. Estado de altruismo. Entonó Balmus mientras los ataques de Kale y Raphtalia estaban a centímetros de alcanzarlos. Sonido metálico. Con un rebote reverberante, una fuerza de luz rechazó los ataques de Kale y Raphtalia. Posteriormente, Raphtalia gruñó Kale antes de lanzarse a derribar a su amiga lejos de varios rayos de luz en forma de lanzas. El muslo de Kale fue perforado, la posterior detonación de la luz destrozó la habitación y arrojó a Kale y Raphtalia de regreso al pasillo subterráneo. Quilla.
Raptalia gritó preocupada mientras sentía sangre gotear por su frente. Maldita sea. Kiel se tambaleó, incapaz de mantenerse en pie debido a la puñalada en su pierna izquierda. Un hombre triunfa en tiempos de desesperación, dijo obstinadamente, con la visión oscurecida por el mareo y la pérdida de sangre. Raptalia mantuvo la boca cerrada. Todavía podían luchar. Apenas habían usado su energía y su magia. Sin embargo, ese único intercambio fue suficiente para hacernos comprender la realidad de la situación. Cuán completamente superados estaban actualmente. Balmus sonrió al notar las expresiones en los rostros de Raptalia y Kel. Ven y acepta el juicio de Dios, reflexionó Balmus. Aquí nadie te oirá gritar. De repente, se oyeron pasos en el pasillo, provocando que todas las miradas se dirigieran hacia el individuo más inesperado, que llegó con una expresión perturbada. Desde el final de la más reciente ola de calamidad, Motoyasu se había sentido muy conflictivo e incierto después de los eventos posteriores. Lo había estado atormentando a pesar de su comportamiento jovial y sus decisiones impulsivas. Fue culpa de Chirou. Para un tipo que fue invocado sin ningún arma legendaria, la habilidad de ese hombre era real. Por la forma en que se movía y hablaba, era casi como si fuera de las fuerzas especiales, pero Motoyasu divagó. Cuando Mine se fue sola, Motoyasu la siguió después de disculparse por su grupo. Su grupo estuvo bien y todo, pero admitiría que no fueron los más sutiles al llegar a escena. Lo habrían delatado desde el principio con sus risas y aplausos como campanillas, pero Motoyasu desechó ese pensamiento. Este mundo era un juego, o al menos debería haberlo sido. Imágenes del rostro y las palabras de Chirou vinieron a su mente, provocando que un sentimiento incesante de incertidumbre surgiera dentro de Motoyasu. Había seguido a Mine asumiendo que si esto era un juego, los acontecimientos no se desviarían de los que él conocía. Pero he aquí que todo ya se estaba desviando. Los grupos de Ren e Itsuki habían llegado y estaban ocupados siguiendo las submisiones de Lute, sin saber qué misión estaba ocurriendo aquí con Mine. No. Quizás no fue una misión desde el principio. Este lugar era demasiado real. La paliza que había recibido Motoyasu ya era suficiente para despertarlo. Al notar que Mine se dirigía a la iglesia de los tres héroes, Motoyasu no la confrontó. Eligió un enfoque diferente. Por mucho que amara a las mujeres, el ejemplo más reciente de cómo lo mataron en su mundo anterior fue suficiente para causarle algunas dudas. Confiaba en Mine, pero no confiaba en que las mujeres pudieran ocultar ciertas verdades. Él tuvo que descubrir las cosas por sí mismo. Por lo tanto, cuando Mine regresó con una sonrisa en su rostro, Motoyasu se aseguró de que estuviera con el grupo antes de disculparse temprano en la posada. Luego se escabulló y entró en la iglesia en la que Mine había estado una vez. Su sensación de incredulidad aumentó en el momento en que notó el reloj de arena roto y la entrada oculta debajo de él. Nada de esto estaba en el juego que él recordaba. Y nada de esto tuvo al Cardenal Balmus como enemigo tan temprano sin que el jugador hubiera obtenido su algo al atacar. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Motoyasu, con su armadura resonando y sus ojos enfocados intensamente en la lanza que empuñaba Balmus. En lugar de sonreír y emitir una imagen honesta, Balmus ya no tenía paciencia para actuar ante una clara farsa. Parece que uno de los héroes falsos se ha metido en un lugar al que no pertenece. Es típico de los tontos que tienen que pedirle al héroe del escudo que limpie lo que han dejado atrás. La frente de Motoyasu se crispó mientras que él y Raptalia miraban entre el héroe y el cardenal. Fue como si todo el comportamiento de Balmus hubiera cambiado desde el momento en que tomó la réplica de la lanza en sus manos. Al final, Motoyasu frunció el ceño cuando evaluó las condiciones de Kel y Raptalia. Los dos eran jóvenes. Demasiado joven para alguien de la edad de Balmus. Aún así, te daré la oportunidad de marcharte, ofreció generosamente Balmus. Solo estoy acabando con los herejes y maldiciendo a los blasfemos. Pronto verán la luz. En este caso, Motoyasu no tuvo dudas. No, Motoyasu apuntó su lanza hacia Balmus y adoptó una postura preparada. La indecisión y la vacilación habían dañado su juicio y su percepción del mundo en gran medida, pero en ese momento, sus sentidos distorsionados comprendieron quién tenía razón y quién no. Tendré que negarme. Qué desafortunado, Lord Mo. Yo no negocio con pedófilos.
incluso si esos sentidos no eran del todo correctos. Un sentido de justicia recorrió a Motoyasu de tal manera que pudo sentirse como un verdadero héroe. De pie frente a Kel y Raptalia, el héroe de la lanza blandió su arma y dio un paso adelante mientras adoptaba una postura de lucha. No había necesidad de pensar demasiado. Motoyasu nunca había sido ese tipo de persona de todos modos. En ese momento, sabía que sus acciones eran correctas. Eso era todo lo que importaba. Pensar que ha llegado a esto, que el héroe de la lanza le dio la espalda a la iglesia de los tres, se burló Balmus mientras Motoyasu transformaba su lanza en su serie Starlight más fuerte. En un abrir y cerrar de ojos Motoyasu cargó, dándole a Kel y Raptalia una sensación de déjà vu. Ten cuidado, tiene una habilidad que le permite contrarrestar un ataque y contraatacar con lanzas de luz, advirtió Raptalia, haciendo que Motoyasu frunciera el ceño y reconsiderara su plan de ataque. En lugar de cerrar la distancia, Motoyasu apuntó su lanza y disparó un rayo hacia Balmus. Brionac, invocó Balmus, un rayo de luz pura atravesó el rayo de Motoyasu y rozó su mejilla. Motoyasu levantó una mano, palmeó el lugar que la luz había tocado y miró fijamente la sangre que cubría sus dedos. Su cara tenía miedo. Tú, cabrón, Motoyasu se puso tenso, su estimación de cuál debería haber sido el nivel de Balmus en esta etapa estaba muy por encima de lo utilizable. Era más como un jefe final del juego mientras aún tenía elementos de nivel intermedio. ¿Lo veis ahora?, murmuró Balmus en voz alta, con un tono cada vez más apagado y áspero. Así debería haber sido el poder de la lanza del héroe de la lanza legendaria. No vuestras pálidas imitaciones. Desde el momento en que los tres fueron convocados, supe que algo no iba bien. Ninguno de vosotros erais dignos. Pero no os preocupéis, yo, Viscas, ocuparé vuestro lugar como el verdadero representante de la iglesia de los tres héroes. ¿Estás loco?, murmuró Motoyasu, apretando su agarre en su lanza mientras que él y Raptalia se movían de mala gana para luchar junto a él. Qué triste, Balmus no parecía triste en absoluto. Había creído que tendría que idear un plan más elaborado para dañar al grupo de los héroes del escudo y elevar el estatus de los tres héroes, pero este enfrentamiento aquí hace que las cosas sean mucho más fáciles. Motoyasu se tapó la boca mientras Balmus le hacía una pregunta a Kel y Raptalia. Un guerrero es tan fuerte como su compostura. Entonces, ¿qué creen que sucedería si presento sus cabezas al héroe del escudo y los acompañantes invocados en la invocación del héroe? Reflexionó Balmus en voz alta. Preferiría suicidarme. Raptalia apretó la mandíbula. Bien. No te necesitaba con vida en primer lugar, se burló Balmus. Raptalia vaciló, pero Motoyasu ya había escuchado suficiente. ¿Saben si su lanza puede hacer algo más?, preguntó Motoyasu a Kel y Raptalia con seriedad. El sudor se acumulaba en su frente y sus palmas estaban húmedas. Motoyasu podía sentir la tensión, el deseo asesino en los ojos de Balmus. Ese hombre era peligroso y esto no era un juego. Él realmente podría morir otra vez. Tenemos que trabajar juntos, dijo Raptalia cuando Kel pareció no querer responderle a Motoyasu. Aparte de su habilidad de contraataque y su ataque ligero con lanza, no sabemos hasta qué punto son capaces los Cardinals en combate. Si tan solo Lorna o Fumioshiro estuvieran aquí, sabrían qué hacer. Motoyasu chasqueó la lengua. Te sugiero que dejes de discutir mientras estás en ventaja. ¿Quieres que te muestre el verdadero poder que tienes ante ti? Balmus prácticamente se estaba burlando, la réplica de la lanza legendaria en su mano se convirtió en una espada y luego en un arco. El cardenal tuvo acceso a una réplica de las tres armas legendarias. Eso no está en el juego. Motoyasu nunca había visto una configuración así. Incluso si esto no fuera un juego, la configuración no debería haber sido tan diferente de lo que él conocía. No era justo. Mirad, inmundicia indigna, Balmus se detuvo en la réplica del arma en forma de arco. Este es el verdadero poder de un dios que ha descendido. Mientras Balmus hablaba, su figura se multiplicó en varias docenas, cada una de las cuales apuntaba con una flecha a su persona. Las expresiones de Kel, Raptalia y Motoyasu palidecieron. Se podían bloquear una o dos flechas, pero claramente eran demasiadas para evitar lesiones.
Desesperado, Motoyasu miró hacia atrás buscando un camino para escapar, pero el túnel del que venía era demasiado estrecho para esquivarlo y mucho menos retirarse de manera segura. Lo cual significaba: juego terminado. Señor Naofumi, lo siento. El tono de Raptalia se quebró al pensar que su muerte iba a ser utilizada en contra de su benefactor llamado. Muere. Balmus lanzó su ataque, toda el área envuelta en un mar de proyectiles. Estallido. Ataque aéreo. Escudo. Se manifestó un muro de magia de viento que bloqueó todo el salón y detuvo las flechas. No solo eso, los tornados contraatacaron y volaron en la dirección de las flechas. Los ojos de Motoyasu se abrieron cuando la clase más débil del juego apareció para salvarlo de la crisis. El héroe del escudo había llegado con un Eclair jadeante y un Shirou con ojos cansados. ¿De dónde? Se enfureció Balmus. La respuesta fue evidente cuando el techo se derrumbó y la luz del sol comenzó a entrar desde arriba. La conmoción fue demasiado grande. No pasaría mucho tiempo antes de que otros llegaran a investigar. Las venas aparecieron en la piel de Balmus. Así sea. Si lo que querían era una batalla, conocerían la furia de un dios encarnado. Pero no iba a ser así. Antes de que alguien pudiera hacer algo más, una espada brillante apareció en la mano de Shirou. Una espada nacida de sus convicciones y del impulso de la emoción que sintió al ver lo cerca que estaba de perder a otra persona que confiaba en él. De eso salió de la nada. Ax. Motoyasu no pudo evitar mirar a Naofumi en busca de respuestas, pero el propio héroe del escudo estaba demasiado absorto como para notarlo desde el momento en que Shirou comenzó a moverse. Nunca había visto a Shirou tan enfurecido. Balmus sintió que se le cortaba la respiración y que su pecho se apretaba por una creciente sensación de inquietud a pesar de saber que era el único que tenía el control. ¿Dónde está vuestro honor al pisotear las creencias de los demás y usurparlas únicamente como propias? ¿Dónde está tu fe? ¿Tu carácter de clérigo? Con cada palabra que decía, el impulso de Shirou crecía. Rastrear un arma significaba sumergirse en la historia de esa arma y en la disposición de sus dueños. Shirou una vez conoció a personas de la iglesia que ejecutarían a Balmus solo por principios. Ejecutores y verdaderas potencias de la iglesia. Has abandonado el deber por vano orgullo. Shirou continuó adelante, con pasión por la codicia y la ambición. Un paso, luego otro, y verdad por mentira. Finalmente, lo que apareció ante los ojos de Balmus fue una entidad andante que hablaba de acero. Has cruzado la línea y ahora estoy ante ti. Balmus recuperó la compostura y se burló de sí mismo por haberse dejado llevar por el impulso del enemigo. Era un dios, una entidad verdadera que traía la liberación. Su voluntad era la voluntad del mundo. Y, como prueba, la réplica que albergaba el poder de todas las armas legendarias estaba bajo su control. No había nada que pudiera sacudirlo, y mucho menos meras palabras. Y aún así, ¿es esta tu confianza? En la otra mano de Shirou, ahora había una copia exacta del arma réplica de Balmus. Balmus sintió que se le cortaba la respiración, pero las palabras de aquel hombre no se detuvieron, como si percibiera la brecha momentánea en el mundo de Balmus, que destrozaba todo lo que sabía que era verdad. Seguir. ¿Qué pasa? Sigue adelante. Shirou lo miró con burla. ¿No te estabas llamando a ti mismo un dios? Balmus sintió un escalofrío recorrerle la columna. Gracias por leer. Y perdón por la demora. Comencé un nuevo trabajo y voy a cambiar las fechas de actualización a los fines de semana, cuando tengo días libres para trabajar en la redacción. Novela web gratuita. El apóstata en la fantasía sombría para aquellos que preguntaron, la novela web está disponible en Webnovel y en la página principal de los usuarios. Dejen una reseña si lo desean. El nuevo objetivo es 20 reseñas. Próxima actualización. Doble actualización por determinar. La encuesta se publicará pronto. Patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Legado predestinado oscuro. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar guión en el enlace. Reflexión del diario del superviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z